Bueno, muchachos, volvimos. Dijimos 3 minutos, creo que nos tomamos 2 minutos 50. Bien, ¿listo? Entonces, mañana hay clase de inglés y de matemáticas. ¿Mm? De inglés con la profe Liz y matemáticas con Freddy. ¿Listo? Yo tampoco, Danilo, no te afanes. Yo alcancé apenas a ir por agüita. El jueves no hay clase, Sergio. Para quienes no son de aquí del país, recuerden que el 20 de julio es festivo aquí en Colombia. Es feriado. Bien. Entonces, continuando con la clase, ¿cierto? Sí, el lunes fue química, Anthony. Y los viernes no hay clase. Pasar a la nacional no es difícil. Hay que estudiar mucho. Y hay que estar muy bien preparado y tener una buena comprensión lectora, Pili. De hecho, para los que no saben, ya empezó la convocatoria al examen de la nacional. Ayer comenzó. No, Adriana, no se repone. Hay que tener una buena comprensión lectora, es lo que yo siempre he dicho. Muy buena, Dylan. Muy buena medicina en la nacional. Bueno, continuemos entonces. No, ya esta semana es cortica, terminamos el miércoles. En la Antioquia es muy, muy buena, Jesús Alberto. Es buena la del Valle también. Bueno. Otro efecto importante es la contaminación, ¿cierto? La contaminación, sí, Nicolás, y es muy buena. Es sumamente buena la ingeniería civil. La UIS es de las mejores del país. Sí, sí, main pollo, pollo. Con cuidado, Lian. Leyendo muy bien y contestando a conciencia. En la nacional también sale uno como médico cirujano. Médico general cirujano. Es que la única que todas se pasan con el examen saber 11. La única que tiene su examen propio es la nacional. Bueno, continuemos con la clase. Entonces vamos a mirar lo de la contaminación. Entonces, ¿qué es la contaminación? La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provoca que éste sea inseguro y no apto para su uso. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. Pero tienen en cuenta es el examen saber, Catalina.
Uy, empanaditas, qué rico. De carne sobre todo, gracias Silvia. Entonces, recuerden que la contaminación puede ser a nivel hídrico, es decir, contaminar el agua. No, la Universidad de Antioquia es pública, Romey. La contaminación, vamos a concentrarnos en clase, volvemos a clase todos. ¿Mm? Entonces, decimos que la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos de un medio que provoca que éste sea inseguro o no apto para su uso. Es cuando la concentración es muy elevada y daña las condiciones del medio. Eso es la contaminación. La contaminación puede ser a nivel hídrico, puede ser a nivel atmosférico o puede ser a nivel del suelo. ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, la contaminación puede verse en esos tres medios. Pero entonces nosotros vamos a centrarnos aquí en una que es la contaminación atmosférica. Y esa contaminación atmosférica nos genera la lluvia ácida que preguntaban por ahí. Entonces, ¿qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ¿cierto? Que emiten las fábricas, centrales eléctricas, bueno, que emiten las varias actividades humanas, ¿cierto? Quema de combustibles fósiles, el carbón, ¿cierto? Eh, Cuando hay una interacción con el agua de la lluvia, forman ácidos que cuando caen constituye la lluvia ácida, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, llegan a la atmósfera, hay una oxidación, ¿cierto? Y con la combinación del agua, porque son óxidos ácidos, que aquí reparando un poquitico de química, porque recuerden que esto tiene que ver también con química. ¿Mm? Eh, los óxidos ácidos, ah, al llegar a tener una reacción con el agua, forman oxácidos, ¿correcto? Que precipitan y eso es la lluvia ácida. Entonces, esos óxidos tienen que ver con los NOx, SOx, es decir, los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que se emiten, que tienen la emisión de la quema de combustibles en muchas actividades humanas, ¿cierto? Pero también hay fenómenos naturales como los volcanes que generan óxidos de azufre, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver? Por ahí vi que tiene que ver cómo afecta al planeta. Entonces, en la naturaleza la afecta de muchas formas. La lluvia ácida puede cambiar el pH del suelo, haciendo que las plantas mueran, ¿cierto? También puede cambiar el pH de las fuentes hídricas, haciendo que los peces mueran, ¿cierto? Hidrácidos no, oxácidos. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces tengo NOx o SOx, ¿cierto? Que son óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Recuerde que hay dos tipos de óxidos, están los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos ácidos, los óxidos básicos son con metales de los grupos uno y 2. Los óxidos ácidos son con los no metales. Principalmente estamos hablando aquí de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. ¿Correcto? Eso ya lo deben haber visto en química ustedes. Ahora bien, si a esto le sumamos a un óxido ácido, le agregamos agua, lo que vamos a tener es O, eh, dependiendo, bueno, aquí con sus subíndices,
dependiendo para que esté balanceada y que la ley del octeto y bueno, todo eso que ya vieron ustedes, ¿cierto? Entonces, esto generan ácidos, ácidos que se llaman oxácidos porque tienen oxígeno. ¿Mm? Y vienen de un óxido. Claro, esta es la reacción química, básicamente. Afecta entonces, como ya vimos, pero también afecta los monumentos, el mármol, lo daña, daña los metales y obviamente la piel también se va a ver afectada. Por eso es que no es tan bueno mojarse como en mi época, que era, no había tanta lluvia, así ahorita es más común. Eso sí ya es más común en zonas donde hay mucha más industrialización que en nuestro país, ¿correcto? Todo es muy afectado por el pH, Fanny, básicamente. Algunos tipos de dermatitis se dan debido a la lluvia ácida. Ujú. Bien, en la piel, eso, básicamente hay algunos tipos de dermatitis e incluso algunas manchas que producen en la piel. Dime, Indira, dime, Laura. Uy, no, nosotros no es que caiga una gota de agua y nosotros nos quememos. No, porque la concentración no es tan alta. ¿Mm? ¿Qué pasó, Dylan? No necesariamente, Fanny. Eh, digamos que el gran porcentaje de la lluvia ácida es en países más industrializados. Nosotros no tenemos tanto ese problema. No, Catalina, no hay que ser tan exagerados. No es un problema a nivel global. A nivel global. Mm. Bien. Y volvemos a las preguntas. Como ya les dije, las preguntas tienen bastante texto, entonces hay que leer. ¿Listo? Pues sí te lo podría afectar, pero pues ni que fuera a estar así bajo la lluvia. Al principio la lluvia por lo general es ácida, ya después no, ya se ha diluido más. Bien, el fenómeno de la contaminación del aire ocurre cuando las cargas contaminantes que se liberan a la atmósfera superan los mecanismos naturales y la capacidad de asimilación del medio receptor. Cuando los agentes contaminantes llegan a la atmósfera, quedan expuestos a un conjunto de procesos físico-químicos que dependen de la topografía del terreno. El patrón de circulación de los vientos, la estabilidad de las capas atmosféricas, la tasa de emisión y la naturaleza misma de los contaminantes. La vigilancia de la calidad del aire constituye una de las mayores preocupaciones mundiales. El reporte anual indica que 40 millones de personas adultas y millones de niños se ven afectados por causa de enfermedades del sistema respiratorio, acrecentadas por la contaminación atmosférica. A finales del 2000, se estimaba que cerca de 6 mil millones de personas habitaban la Tierra y por lo menos 45% se encontraba en áreas urbanas. ¿Mm? Lo cual implica un riesgo potencial de afectación a la salud humana si no se aplican políticas eficientes en el mejoramiento de la calidad del aire. En las áreas urbanas, las industrias y el tráfico vehicular constituyen las fuentes de emisión más importantes de contaminantes típicos como el material particulado, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, ¿entendieron el texto? ¿Saben qué es todo lo que dice ahí el texto?
Polución viene de pollute, del inglés, de pollution, ¿cierto? Pollution, que es contaminación en realidad, José Alejandro. Es un anglicismo que ya hemos adoptado y se habla de la contaminación atmosférica como polución, de pollution. El material particulado es material mayor a 2 micras y menor a 10 micras que está suspendido en el aire. Pues Neider, si ellos no le ponen cuidado, pues no yo he visto que muchos hoy están como muy dispersos. La topografía del terreno es si hay montañas, valles, ríos, es como es la forma, la geografía del terreno. Si es pendiente, si es plano. ¿Listo, Laura? No es que haya ido disminuyendo la población, quiere decir que al aumentando la población ha aumentado la contaminación. ¿Sí? Es al revés, dice que con el aumento de la población aumenta la contaminación y que un gran porcentaje de esa población, casi la mitad, vive en áreas urbanas. Pero ya lo adoptamos nosotros, Ana. Nosotros ya lo tomamos. Ya se habla de polución y de polución para acá y polución para allá, pero es de pollution. Bien. Entonces miremos esto. Entonces, el material particulado emitido por vehículos y chimeneas en la mayoría de los casos no supera las 10 micras, los 10 micrómetros, ¿cierto? Y está constituido por finos elementos como carbón, alquitrán, resinas, polen, hongos, bacterias y otros compuestos. El impacto sobre la salud humana asociado al material particulado está dado fundamentalmente porque por su pequeño tamaño, ya que no puede filtrarse por las fosas nasales y depositarse, ya que puede filtrarse en las fosas nasales y depositarse en los alveolos de los pulmones. Por su pequeño tamaño, debido al cual puede entrar al cuerpo a través de la piel y llegar al torrente sanguíneo. Por las transformaciones químicas que sufre cuando ingresa al organismo liberando sustancias tóxicas que lo acompañan. Por el polen presente en el mismo, el cual es un agente biológico causante de alergias y afecciones para el sistema respiratorio superior. Sí, Cassandra, las micras es una unidad derivada del metro. Entonces, está metro, decímetro, centímetro, milímetro y después viene micra. Micra es coger un metro y dividirlo en 1 millón de partes. ¿Qué pasó, la Guavi? C, A, C, C, A, C, A, C, C, Silvia, Mafea, C, C, A, C, 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 uy, contestaron rápido, C, C. Aunque creo más, al fin, ¿cuál, Laura? Kevin, A, A, A. Miremos, analicemos la pregunta. Ese símbolo se llama mu. Y mu, cuando está acompañada de una letra, es micrómetro. Correcto. Muy bien. 1 milímetro en 10 partes son micras. Bien, miremos. Hay unas que podemos descartar, ¿cierto? Como por ejemplo la B. Que entre por la piel y llegue al torrente sanguíneo, eso lo descartamos. Por la piel no va a entrar.
Ahora miremos esto, la del polen, por el polen presente en el mismo, o sea, el solo material particulado sin polen no daría daño, no, sí hace daño. Por eso dije, escoger un metro y dividirlo en 1.000.000 de partes, Juan Manuel. Y tenemos la A y la C. Miremos, las transformaciones químicas que sufre cuando ingresa al organismo liberando sustancias tóxicas que la acompañan, ¿les parece lógica? No, no es que libere sustancias tóxicas. Lo que pasa es que al ser de partículas son tan pequeñas que pasan los filtros y se acumulan los alveolos produciendo las enfermedades de respiración, como las iras, las eras y las iras, enfermedades y las infecciones de respiración que afectan el sistema respiratorio. ¿Correcto? La respuesta es la A. Bien. Porque algunas personas tienen antígenos hacia el polen que es lo que genera las alergias. Como el cigarrillo, la guava, muy bien. Porque el material particulado no es solo es polen, tiene muchas otras sustancias como vimos en el contexto. Viviana, los pulmones, el pulmón, que es donde realiza el intercambio gaseoso, está conformado por pequeñas bolsitas a manera de racimos de uvas. Esas pequeñas bolsitas a manera de racimo de uvas se llaman alvéolos y es donde la capa de epitelio es tan delgada que es donde puede hacerse el intercambio gaseoso, los alvéolos. Cuando llega el material particulado y lo tapa, evita que haya ese intercambio entre eh, en los pulmones, el intercambio correcto de gases, y por eso es que uno pierde la capacidad de respirar cuando el material particulado llega a los pulmones. El material particulado son partículas muy pequeñas que flotan en el aire que no se alcanzan a ver, ¿correcto? Hola Ariana. El anthrax es otra cuestión, eso no tiene nada que ver con el material particulado, José. Sí, claro, algún material tóxico, pero no está, pero concéntrese en lo que estamos diciendo. Aquí está hablando es del material particulado. No tanto los gases de efecto invernadero, Pili, pero el cigarrillo sí en efecto sí puede afectar los pulmones, porque la nicotina se pega a los alvéolos y no los deja hacer un incorrecto intercambio gaseoso. ¿Mm? No, el intercambio es de gases. Si llega agua puede uno broncoaspirar, Catalina. Mm, ya es hilar muy fino que el material sufra transformaciones para llegar allá. Por eso la C no es. Miremos la siguiente. Conociendo la magnitud del problema de destrucción del ozono, la cual de las... Corrijo. Conociendo la magnitud del problema de destrucción del ozono, ¿cuál de las siguientes opciones contribuye en mayor medida en su solución y es más sostenible? Lian, el material particulado es material muy pequeño, menor a 10 micras, 15 micras, que se encuentra suspendido en el aire. Está en el aire, nosotros no lo vemos, pero está en el aire y ese nos puede llegar a los pulmones. Hazte cuenta como polvo muy pequeño que se encuentra en el aire. Ya respondí, Juan Manuel. El ozono atmosférico, Kevin. Entonces, producir la producción de cualquier compuesto que en su estructura química conlleve una molécula de cloro.
Producir y liberar una mayor cantidad de ozono a la atmósfera del que libera actualmente los diversos procesos. Producir y liberar a la atmósfera compuestos que reaccionen con las moléculas de cloro y eviten la destrucción del ozono. Evitar el uso de compuestos que liberen moléculas de cloro al ambiente y propender por un reemplazo periódico. Entonces, primero, el ozono atmosférico no tiene nada que ver, o sea, si fuera así de fácil, ¿ustedes no creen que ya hubieran liberado ozono donde los huecos de la capa de ozono fueran grandes? O sea, el ozono atmosférico es muy distinto, no es que yo bote ozono y ya llegue a la atmósfera. O sea, la B la descartamos. ¿El más sostenible cuál sería? Esta es la clave, el que es más sostenible. Entonces, prohibir la producción de cualquier compuesto que su estructura conlleve una molécula de cloro no es tan sostenible, ¿cierto? Producir y liberar a la atmósfera compuestos que reaccionen con las moléculas de... Tampoco. Entonces, ¿cuál sería la más sostenible? Evitar el uso de compuestos que liberen moléculas de cloro al ambiente y propender por su reemplazo periódico. Esta es la más sostenible porque yo no puedo decir no utilicemos cloro y ya. Y no, tengo que ir propendiendo por un reemplazo de esas moléculas para poder... O sea, recuerden que, sobre todo para aquellos que quieren estudiar ingeniería ambiental, no sé si hay alguno, la ingeniería ambiental es el cuidado del medio ambiente, pero de una forma sostenible, sin, o sea, no es ambientalismo de ir a abrazar árboles y no cortar árboles y no matar vacas, no, es seguir con la producción, pero siendo amigable con el medio ambiente. Correcto. Bueno, eh, sostenible y sustentable. ¿Qué es un, cuando yo hablo de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable, estoy hablando en producir lo suficiente con los recursos que tengo sin dañarla, sin comprometer las generaciones futuras. Pero recuerden que en inglés se dice sustainable, o sea, sustentable. Nosotros hablamos desde sostenible. Trabajo para los ingenieros ambientales hay mucho, hay muchísimo. El problema es que también hay muchísimos y se está regalando por cualquier 2 pesos. Pero sí está muy complicado. Hay mucha competencia y la gente está regalando. Entonces, la inversión de 70 millones no va a redundar en lo que ahorita están pagando un recién egresado. ¿Listo? Una forma de mitigar el poder contaminante de los óxidos de nitrógeno que se liberan fundamentalmente en el proceso de quema de combustibles fósiles es mediante su reducción a nitrógeno molecular, o sea, N2. De las siguientes sustancias químicas, la que se podría utilizar para propiciar esta reducción es... Depende de donde esté. Yo conozco algunos que se regalan por 1.200.000 y hay otros que ganan 15, 20 millones. Estadística, Cassandra. Esto es de química, pero recuerden lo que les dije al principio. Las de ciencia, tecnología y sociedad son interdisciplinares, les van a preguntar de todo. Todo tiene que ver relación con todo. Bueno, aquí ya nos toca ver qué es reducción y qué es oxidación. No sé si ustedes se acuerdan qué es la reducción y qué es la oxidación. ¿Ustedes creen que el oxígeno reduce o oxida? Eso lo vieron con Nuris y señores. Correcto, entonces estoy buscando es una reducción, no una oxidación. Entonces, ¿cuál descartamos? La que todos los pusieron.
Si el oxígeno oxida, correcto, Catalina. El oxígeno oxida. Entonces, esta no es. Es el metano el que me ayuda a realizar esa reducción. Correcto, Luis Fernando Durán, por los protones del metano. Si vieron que todas estas preguntas son interdisciplinarias, miremos esta. Correcto, Esteban, las que tienen oxígeno oxidan. Muy sencillo. Sí, pero ayuda a contaminar, pero vean el contexto, vean lo que le estaba preguntando. Miremos esto. Algunas sustancias químicas que son contaminantes atmosféricos pueden desencadenar procesos de eliminación del ozono por medio de reacciones consecutivas de la siguiente forma. X más ozono produce XO más O2, ¿cierto? Donde la especie X es por lo común un elemento halógeno como el cloro, una molécula que tiene capacidad de destruir hasta 1000 moléculas de ozono. ¿En cuál de los siguientes enunciados se describe correctamente la relación entre los efectos sobre el ozono y la acción que los ocasiona? El incremento de los niveles de ozono por la disminución de productos que contengan halógenos en su composición y los libere al ambiente. La pérdida de ozono por el uso indiscriminado de productos que contengan halógenos en su composición y los libere al ambiente. La pérdida del ozono por uso indiscriminado de productos que contengan metales en su composición y los libera al ambiente. El incremento de los niveles de ozono por la disminución de productos que contengan metales en su composición y los libera al ambiente. Veo que casi todos están con la B. Vamos a mirar. Vamos a descartar de una vez todas las que digan incremento, porque si ven, aquí lo que hay es el ozono pasa a ser oxígeno diatómico, ¿cierto? Entonces hay una pérdida. Entonces todos los que dicen incremento los eliminamos. ¿Correcto? Y dice que X es un halógeno. Entonces voy a perder ozono por la acción de los halógenos, no de los metales. Es decir, descartamos también la C. La respuesta estaba, ¿sí ven por qué es importante saber leer? Correcto, Juan Manuel, estaba muy sencillo. Además, un metal que se une con el oxígeno lo que me produce es un óxido metálico. No, no es para enredarlos, es que ustedes tienen que aprender a leer. Bueno, vamos con esta. Fanny, ¿qué son halógenos? No sé si tú ya estuviste en esa clase de química donde vieron la tabla periódica. Los halógenos por lo general son el grupo 7, donde está el cloro, fluoro, el flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son los halógenos. ¿Mm? Es el grupo 7A. O bueno, 17 también puede ser, pero pues por lo general se conoce como el 7A. Son no metales, correcto. Miremos esta. En 1992, durante el desarrollo de la Cumbre de Río, se promulgó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que buscaba el compromiso de los países con la reducción de emisiones atmosféricas responsables del calentamiento del planeta. Los compromisos adquiridos por los estados están condicionados por sus responsabilidades comunes pero diferenciadas.
lo cual significa que las responsabilidades de dichos países son comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas porque cada uno ha hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado de afectación. Comunes porque todos han contribuido al problema del cambio climático, diferenciada porque cada uno debe responder de acuerdo con las condiciones sociales y su capacidad económica. Comunes porque el convenio marco de cambio climático obliga a todos a afrontar el problema, diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos diferentes para responder a este. Comunes porque aun cuando no hayan contribuido al problema de cambio climático, la consecuencia es global, diferenciada porque los países en vía de desarrollo contaminan más. Bueno, veo muchas B, algunas A, una C. No son de sociales, son de ciencia, tecnología y sociedad. Por eso es que parecen de sociales, porque tienen que ver con la ciencia, con la tecnología y la sociedad. Son interdisciplinares. Rosa, descartas la D. ¿Por qué descartas la D? Es fácil, porque los países en vías de desarrollo no es que contaminan más, contaminan más los que están en desarrollo, los industrializados. Es decir, muy bien. Ya cada una dejó de valer el 25 para valer el 33 de probabilidad. Bueno, ojo que este es un convenio marco de las Naciones Unidas. Si tú te adhieres, estás obligado, pero no estás obligado a adherirte. Ojo con eso. ¿Sí, sí me hago entender? O sea, si tú firmas, te comprometes, pero no estás obligado a firmar. Entonces, entonces, ya sabemos que son comunes porque todos han contribuido, ¿cierto? Pero ¿por qué son diferenciadas? Ojo, casi todos pusieron la B porque acá dice que cada uno debe responder con sus condiciones sociales, pero estamos hablando es de responsabilidades. Estamos hablando es de esto. Responsabilidades. Y cuando hablo de las responsabilidades es que cada uno tuvo un grado de afectación diferente. Es decir, que los países industrializados van a tener una mayor afectación al medio ambiente. Es decir, que la respuesta correcta es la A. Muy sencillo. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que aprender a leer. Entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir con algunas preguntas de ciencia, tecnología y sociedad. Eh, ¿Por qué dices que es la B, Wabi? Más o menos, algo así, Pili. Nos vemos, Snyder. Nos vemos, Julián. Nos vemos, Esteban. Angelina. Luis Fernando. Escríbeme para enviarte los artículos para que quede claro. Amba, dime. Correcto. Nos vemos, Daisy. Nos vemos, Karel. Dylan. Cassandra. Juan Camilo. Martes de la Alegría, claro, Dylan. Nos vemos, Rosa. Juan Manuel. Silvia. Que estés muy bien. Voy a pensar si te adopto. Nos vemos. Ya miraremos si hacemos una de la nacional. Bueno, nos vemos, Adriana. Nos vemos. Ogua, Danilo. Ogua, Lian. Atuta Lea. Nos vemos. Chao, Tobías. Laura, que estés muy bien. Amba, envíame esa pregunta al correo y te la respondo. ¿Vale?
Las mitocondrias, Anthony, ya lo respondimos. Bueno, chaparro, ya miraremos. Bueno, que descansen, nos vemos. Hasta luego, muchachos.